Existe un nombre tan poderoso que, si se pronunciara en voz alta, no solo resonaría en la tierra, sino que haría temblar los cielos y activaría los mecanismos del juicio final. Ese nombre fue revelado a un solo hombre, Enoc, y lo que vio después de escucharlo lo llevó a elegir el silencio eterno. A lo largo de todas las eras, el nombre de Dios ha estado envuelto en reverencia, misterio y temor. No es casualidad. En las escrituras hebreas se le llama Yahvé, un tetragrama que nunca se pronunció en voz alta tras el exilio babilónico. Los judíos lo reemplazaban por Adonai, Señor. No era solo por respeto, sino por seguridad espiritual. Se decía que quien pronunciara el nombre con pleno entendimiento podría tocar el tiempo con su lengua, pero hay un nombre que ni siquiera fue registrado entre los 4 pilares del tetragrama, un nombre anterior al tiempo, un nombre que lleva la esencia creadora, el soplo original que dio forma al universo. Y ese fue el nombre que Enoc escuchó, pero que nunca escribió. La tradición judía, especialmente en textos apocalípticos como el libro de Enoc, habla de un hombre que no murió, sino que fue llevado por Dios. Un hombre que atravesó los velos del cielo y vio lo que nadie había visto. La teología cristiana también lo reconoce como un símbolo de arrebatamiento y profecía. En ese viaje celestial, Enoc recibió más que visiones, recibió palabras, sonidos, lenguajes espirituales, y entre todas esas revelaciones estaba el nombre. Pero ese nombre no llegó solo, vino acompañado de una visión, y esa visión lo cambió todo. Lo que verás en este video es más que una teoría. Es una reconstrucción, paso a paso, de la narrativa oculta que conecta el nombre secreto de Dios, el juicio final y el papel de Enoc en contener algo que pudo haber acabado con la creación antes del tiempo establecido. Exploraremos documentos antiguos, pistas en el Apocalipsis, tradiciones rabínicas, textos cristianos y ecos de sabiduría olvidada para responder. ¿Por qué Enoc fue el único digno de recibir ese nombre? ¿Y por qué fue el primero en ser prohibido de usarlo? Esta historia tiene implicaciones escatológicas profundas, porque, según algunas líneas místicas, el nombre no solo crea, también concluye, activa los sellos, cierra el tiempo, abre los cielos y llama al Cordero. Tal vez el nombre esté más cerca de ser revelado de lo que imaginamos. Tal vez ya esté comenzando a ser susurrado nuevamente en sueños, en profecías o incluso en lenguajes que apenas comprendemos. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué Enoc fue silenciado y por qué cuando ese nombre sea pronunciado nuevamente, nada en el cielo ni en la tierra permanecerá igual. Prepárate para algo que tal vez nunca pueda ser retractado. Antes de que el mundo conociera el diluvio, antes de que la ley fuera entregada en el Sinaí, un hombre fue llevado más allá de la bóveda celeste. Y allí, ante el trono ardiente, Enoc escuchó nombres, sonidos vivos, que sostienen los pilares de la creación. Pero uno de ellos, solo uno, hacía que incluso los ángeles guardaran silencio. La ascensión de Enoc es uno de los eventos más enigmáticos de toda la tradición bíblica y apócrifa. Fue el primer ser humano en entrar a los cielos en vida y el único, hasta entonces, en recibir autoridad para caminar entre ángeles y registrar lo que veía. El libro de Enoc, preservado en antiguas tradiciones etíopes, relata su travesía por múltiples cielos, 7, según la mayoría de las versiones, donde encontró legiones angélicas, ruedas de fuego, ríos de luz y archivos eternos con los secretos del Altísimo. Pero, entre todo lo que vio, lo que más impactó a Enoc fueron los nombres. En los cielos, un nombre no es solo una identificación,
es la esencia misma de lo que existe. Cada ser, cada estrella, cada viento, cada fuerza espiritual tiene un nombre que lleva su función, su origen y su destino. Conocer un nombre es tener autoridad sobre lo nombrado. Por eso, los ángeles reverencian el nombre de Dios, pues Él nombra y no es nombrado por nadie. Al atravesar los cielos, Enoc recibió revelaciones que pocos comprenderían. Los ángeles le enseñaron los nombres secretos de los elementos, de las estaciones, de los relámpagos, de las constelaciones y hasta de los ángeles caídos. Conoció el nombre de Uriel, el ángel de las luces, de Raguel, el restaurador de la justicia, y de Remiel, el que guía a los muertos hacia la resurrección. Pero había un sonido que ningún ángel se atrevía a pronunciar, un nombre que no estaba escrito en ninguna parte, solo susurrado en forma de luz ante el trono que se elevaba más allá del séptimo cielo. Fue ante ese trono que Enoc se detuvo, vio al innombrable, y entonces, por primera vez, el nombre fue revelado, no como palabra, sino como una vibración que atravesaba el tejido del universo. El tiempo se ralentizó, los colores cambiaron. Enoc sintió su alma dividida entre mundos y aún así permaneció en pie. El nombre no fue dado en letras, fue sentido. Fue grabado en su conciencia, no por palabras, sino por una experiencia transformadora, y con él vino una instrucción divina. Escribe todas las palabras que has visto, pero este nombre no lo escribas, no lo pronuncies, no lo enseñes, porque mueve el tiempo y el fin aún no ha llegado. Esta orden resuena en varias tradiciones místicas. El Talmud habla de 4 hombres que entraron en el Pardes, el jardín secreto del conocimiento. Solo uno salió en paz, los demás enloquecieron o murieron. Era demasiado peligroso tocar realidades que sostienen el cosmos. Enoc fue autorizado a ver, pero no a hablar. Él sabía. El nombre era la llave del fin. Los antiguos cabalistas afirmaban que el universo fue creado con letras pronunciadas por Dios, y el nombre inefable sería el sello final que concluiría el ciclo de la creación. Un nombre que no puede usarse, salvo por aquel que también es llamado Logos, la palabra eterna, que aún no había descendido a la tierra. Así, Enoc guardó el nombre. Pero con ese nombre vinieron visiones, y con las visiones un peso, porque ahora sabía qué ocurriría si el nombre fuera pronunciado fuera del tiempo establecido. El juicio vendría, los cielos se abrirían, las copas serían derramadas, los sellos rotos, y la humanidad aún no estaba lista, pero no todo terminó allí, porque justo después de escuchar el nombre, Enoc tuvo una visión tan intensa que los propios cielos temblaron. Vio el fin, no como símbolo o metáfora, sino como una realidad concreta, devastadora e inminente. Si el nombre ya era incomprensible, lo que Enoc vio después es aún más perturbador. En el próximo capítulo, descubre la visión del fin que lo llevó a comprender por qué el nombre nunca podría ser pronunciado y por qué ese silencio sostiene al mundo hasta hoy. Comenta abajo. ¿Crees que los nombres tienen un poder real? ¿Has sentido que hay palabras que lo cambian todo? Imagina ver el futuro con tal claridad que tu espíritu casi se desvanece. Enoc no solo vio el fin, lo sintió, lo respiró y casi no regresó. Lo que le fue mostrado hizo que hasta los ángeles guardaran silencio, y por eso el nombre ya no podía ser pronunciado. Tras recibir el nombre, Enoc fue arrebatado a una dimensión que superaba los 7 cielos. Ya no estaba solo entre ángeles o esferas de luz. Estaba en presencia de la historia futura. Y lo que le fue revelado no era un símbolo profético, sino una secuencia real, ordenada, aterradora, el fin de todas las cosas. Vio el trono elevarse sobre las nubes, rodeado por miríadas de ángeles, cada uno con una función escatológica. Vio los libros abrirse, no los libros de la ley, sino los libros de los juicios.
En ellos estaban escritos los actos de cada generación, los ciclos de rebelión, los clamores no escuchados y las promesas de justicia que aguardaban el momento preciso para activarse. Vio una guerra entre naciones encenderse como una chispa que se convertiría en un incendio global. Vio el mar entregar a sus muertos. Vio los cielos abrirse con fuerza, como un pergamino que se enrolla por ambos extremos, y criaturas de gloria y terror surgir de sus pliegues. Los cielos estaban listos, solo esperando la palabra. Fue en ese momento que Enoc comprendió el poder del nombre que había recibido. La pronunciación de ese nombre no solo activaría las realidades celestiales, autorizaría los eventos del juicio. Era como un sello verbal que, una vez roto, no podía rehacerse. El sonido de ese nombre, emitido con plena conciencia, sería como girar la llave de la sala del tiempo. Y lo que vio lo convenció. El mundo no estaba preparado para ese momento. La tierra aún estaba bajo el dominio de la injusticia. Los hijos de los hombres aún no habían recibido redención. La estirpe prometida aún no se había manifestado. Los ángeles caídos aún influían en reinos y corazones. Pronunciar el nombre sería como cortar el tiempo por la mitad, condenando a miles de millones sin que el plan completo de la salvación se hubiera cumplido. Las palabras de Dios a Enoc resonaron con peso eterno. Has visto el fin, pero no llegará hasta que el Hijo del Hombre descienda y manifieste la justicia. Guarda el nombre, guarda la visión. Aquí, el libro de Enoc se conecta con los Evangelios y el Apocalipsis. La visión de Enoc anticipa con imágenes vívidas los mismos elementos descritos por Juan en la isla de Patmos: el trono, los libros, los sellos, las copas, los ángeles de la destrucción y, sobre todo, el Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Pero hay un detalle aún más perturbador. En su visión, Enoc vio qué ocurriría si el nombre fuera pronunciado antes de tiempo. Vio la destrucción sin redención. Vio a los ángeles del abismo liberados, mientras los justos aún dormían. Vio portales abrirse sin que hubiera un cordero para cerrar las puertas del infierno. Vio el juicio acontecer, sin salvación. La visión era clara. No basta con tener poder. Es necesario el tiempo preciso. Por eso, Enoc eligió callar. No fue solo obediente, fue misericordioso. Porque aún teniendo en sus manos el sonido que acabaría con los tiempos, esperó. Y al volver a la tierra, no enseñó ese nombre a nadie, ni a sus hijos, ni a sus discípulos, ni a los ángeles vigilantes, porque ahora sabía, el nombre no era solo un arma, era un destino. Esa visión moldeó su misión. En lugar de apresurar el fin, Enoc comenzó a escribir libros, advirtiendo, enseñando, revelando secretos, pero siempre sin tocar ese nombre. Se convirtió en el guardián del sonido que solo podría liberarse cuando el Hijo del Hombre estuviera entre nosotros. Pero mientras Enoc callaba, no todos los seres celestiales aceptaron ese silencio. Algunos ángeles caídos, los llamados vigilantes, decidieron romper las barreras, desafiar el orden y buscar el nombre prohibido para sí mismos. ¿Crees que existe un sonido tan poderoso que podría alterar el curso de la historia? Enoc lo creía, y algunos ángeles también. En el próximo capítulo, descubrirás cómo los vigilantes intentaron usar el nombre y por qué eso casi abrió las puertas del fin antes de tiempo. Comenta, ¿crees que ese nombre ya está siendo buscado nuevamente hoy? No todos los ángeles aceptaron el silencio de Enoc. Hubo quienes miraron el nombre, no con temor, sino con deseo. Los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra por voluntad propia, estaban dispuestos a todo para alcanzar ese sonido oculto, aunque eso costara la ruina del mundo.
Mientras Enoc guardaba el secreto más peligroso del cosmos, otros seres espirituales conspiraban en los bastidores de la creación. Estos ángeles eran los vigilantes, mencionados en el libro de Enoc como aquellos que vigilan a los hombres, pero que terminaron transgrediendo sus límites. No solo descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas, enseñaron artes prohibidas y corrompieron el orden establecido. Pero lo que pocos entienden es que su objetivo final era mucho más profundo que la lujuria o la rebelión moral. Los vigilantes deseaban acceder al nombre, sabían que existía un sonido, un código celestial que permitía gobernar los ciclos de la tierra y el cielo, y creían que si lo poseyeran podrían revertir su condición caída, desafiar al Altísimo y reescribir el destino de la humanidad. Los textos antiguos dicen que los vigilantes enseñaron a los hombres hechicería, metalurgia y astrología, pero detrás de eso había una ingeniería espiritual oculta. Intentaban recrear los sonidos celestiales. Utilizaban el conocimiento de los elementos para replicar los sonidos del principio, en un intento desesperado por tocar el nombre sin haberlo recibido. La idea era simple y audaz. Si el nombre movía los cielos, entonces reproducirlo, aunque fuera de forma corrompida, tal vez abriría portales celestiales, tal vez les devolvería la gloria perdida. Querían forzar el juicio, pero no para que se cumpliera, sino para tomar control de él. Hay registros en tradiciones místicas judías que sugieren que los nombres de los ángeles contienen sílabas extraídas del nombre divino. Era común creer que Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, todos llevan el sufijo el, que significa Dios, como fragmentos del nombre supremo. Los vigilantes, conscientes de esto, comenzaron a fragmentar, combinar y entonar sonidos, intentando reconstruir el nombre, como quien intenta recrear el ADN de Dios a partir de sus emanaciones. Pero cada intento generaba distorsiones espirituales. El mundo se llenó de monstruos, de criaturas híbridas, de aberraciones espirituales. Los hijos de los vigilantes, los Nefilim, surgieron como gigantes de guerra, sin alma, sin conciencia del bien, solo hambre y dominación. El mundo comenzó a corromperse con sonidos disonantes del nombre, y aquí es donde Enoc reaparece. Dios envía a Enoc como mediador. Él debía confrontar a los vigilantes, recordarles la sentencia y sellar el destino de sus descendientes. El libro de Enoc describe un momento impactante. Los propios ángeles caídos piden a Enoc que interceda por ellos para obtener una segunda oportunidad. Pero al subir al cielo y presentar su súplica, Enoc regresa con una respuesta definitiva. Nunca se os concederá paz. ¿Y por qué se les negó la paz? Porque intentaron acceder al nombre sin autorización. Habían violado el sonido sagrado, mezclado con la materia, invertido los códigos celestiales. Habían profanado el tiempo. El juicio de los vigilantes se volvió entonces inevitable. Enoc presencia el decreto. Serían aprisionados hasta el gran día del juicio. Sus hijos, los Nefilim, serían destruidos, y los conocimientos que enseñaron serían olvidados o malditos. Pero hay algo aún más enigmático. Algunos estudiosos especulan que los vigilantes se acercaron demasiado, que parte del nombre casi fue replicada, que ciertos sonidos sobrevivieron y aún resuenan en prácticas ocultas hasta hoy. Fragmentos del sonido prohibido que causan distorsiones espirituales profundas cuando se usan sin discernimiento. Por eso, incluso en culturas paganas antiguas, encontramos ecos de sonidos primordiales, entonados en rituales de poder, guerra o transformación. Tal vez los vigilantes no lograron decir el nombre, pero dejaron vestigios sonoros, restos de lo que intentaron tocar. Y por eso, el silencio de Enoc se volvió aún más crucial,
porque mientras los caídos intentaban usurpar el nombre, él permanecía como el último guardián, sabiendo que solo uno podía activarlo, el ungido, el Hijo del Hombre. Y por eso Enoc escribió, no para revelar el nombre, sino para ocultarlo dentro de palabras. Escondió el sonido en estructuras, selló sus libros y dejó pistas solo para quien tuviera el espíritu del Cordero. ¿Crees que existen palabras o sonidos que aún hoy llevan poder espiritual? ¿Y si fragmentos del nombre todavía están entre nosotros, escondidos en textos, cánticos o incluso algoritmos? En el próximo capítulo descubriremos cómo Enoc codificó el nombre en su libro y por qué aún no ha sido completamente abierto. Comenta. ¿Has escuchado un sonido que parecía no ser de este mundo? Si tuvieras en tus manos un secreto capaz de romper el tiempo, ¿cómo lo ocultarías? Enoc no solo guardó el nombre, lo camufló dentro de un libro. Un libro que hasta hoy muchos creen que aún no ha sido completamente abierto. Tras el enfrentamiento con los vigilantes y el juicio decretado sobre ellos, Enoc comprendió que su misión no terminaba en el silencio. El nombre no podía enseñarse, pero tampoco debía perderse. Entonces hizo lo impensable. Escribió, pero no como se escribe algo común. Codificó. El libro de Enoc, o mejor dicho, los libros atribuidos a él, son un conjunto de revelaciones apocalípticas que van mucho más allá de lo imaginado, compuesto por secciones como el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico y el libro de los sueños. Estos textos parecen contener más que narrativas proféticas. Hay en ellos capas ocultas, estructuras simétricas, patrones numéricos y frases que se repiten de manera enigmática. Muchos estudiosos judíos y cristianos primitivos creían que Enoc recibió no solo visiones, sino fórmulas espirituales, secretos que si se activaran podrían alterar realidades. Y por eso, él los selló. El libro no fue entregado al público, sino a los justos. Según la tradición etíope, fue guardado para la generación del fin. Pero, ¿qué está sellado exactamente? Los antiguos decían que el nombre de Dios estaba formado por 72 letras o 72 sonidos que juntos formaban la vibración primordial. Otros hablaban de 4 letras, el tetragrama. Otros, aún, de un nombre con 100 palabras que nadie podría pronunciar sin que su alma se disolviera en la gloria. Lo que Enoc hizo fue ocultar esas emanaciones dentro de un lenguaje simbólico. Mezcló juicios con genealogías, visiones con calendarios astronómicos, ángeles con elementos naturales. Quien lee superficialmente encuentra solo una historia mística, pero quien lee con el espíritu percibe que hay más, como si los propios versículos fueran cofres cerrados esperando una llave, y esa llave es el propio Hijo del Hombre. En los Evangelios, Jesús cita a Enoc indirectamente varias veces. Habla de los ángeles caídos. Menciona el diluvio como un juicio de los días de Noé. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Juan, en su Evangelio y luego en el Apocalipsis, revela un cordero digno de abrir un libro sellado con 7 sellos. ¿Qué libro es ese? Muchos estudiosos proponen que hay una conexión simbólica o incluso literal entre el libro de Enoc y ese libro sellado. Ambos hablan de juicios, de nombres ocultos, de visiones del fin. Ambos están reservados para una generación específica. Y ambos contienen algo que aún no ha sido completamente revelado. Es posible que Enoc haya dejado no solo un registro, sino una profecía sonora oculta, un patrón de sílabas o frecuencias que, una vez comprendidas, podrían reconstruir el sonido del nombre. Pero para eso se necesitaría más que inteligencia humana. Sería preciso alguien que llevara el nombre dentro de sí. Y aquí entra con fuerza la figura del Mesías. Él no solo conoce el nombre,
Él es el nombre, es la palabra encarnada. Es el sonido anterior a la creación, la vibración que todo lo sostiene, y el único que puede abrir el libro sin ser consumido por su gloria. Así, el libro de Enoc permanece sellado, no por tinta o pergamino, sino por designio espiritual. Solo aquel que es digno, aquel que ha vencido puede romper los sellos, y cuando eso ocurra, el nombre será escuchado nuevamente, y el tiempo llegará a su fin. Pero, ¿quién es ese que lleva el nombre dentro de sí? ¿Y qué ocurrirá en el momento exacto en que lo pronuncie? En el último capítulo, verás la conexión final entre Enoc, el nombre y el Mesías que viene con poder. ¿Crees que el libro de Enoc aún esconde algo que el mundo no está listo para recibir? ¿Y si la llave para el fin está en manos de quien lleva el nombre? En el próximo capítulo revelaremos el misterio final, el nombre, el Mesías y la última palabra que será dicha antes de que los cielos se abran. Comenta. ¿Crees que el libro ya está siendo abierto en nuestros días? El nombre que Enoc silenció solo puede ser pronunciado por uno, aquel que lleva todas las palabras de la creación y la redención. Y el tiempo está casi llegando para que esa última palabra sea dicha. Desde los albores de la creación, el poder de la palabra ha sido reverenciado como la fuerza primordial que sostiene todo lo que existe. En la teología cristiana, esta verdad adquiere una dimensión definitiva con el concepto del Logos, la palabra eterna que se hizo carne en Jesucristo. Él es la manifestación viva de aquel nombre sagrado que Enoc recibió en visión, pero que le fue prohibido revelar. El apóstol Juan, en su Evangelio, no deja dudas. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Jesús es el Logos que existía antes de la creación, el agente por el cual todo fue hecho y que da sentido a la existencia. Por eso, Él es el único que tiene la autoridad para revelar el nombre inefable de Dios a la humanidad. En el momento de su oración sacerdotal, en Juan 17, Jesús declara: «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste». Juan 17:6. Esta manifestación no fue simplemente la revelación de un título o una etiqueta, sino la revelación del propio carácter, de la gloria y de la esencia divina, presentes en aquel nombre sagrado que Enoc vio en secreto. Ese nombre no es solo una palabra, es una llave que abre portales celestiales, que rompe los sellos del juicio y que convoca el fin de los tiempos. Y, como lo indica el texto, aparece también en el libro del Apocalipsis, en la figura del jinete que monta un caballo blanco en Apocalipsis 19, cuyo nombre nadie conoce sino él mismo. Apocalipsis 19:12. Ese es el nombre que está más allá de la comprensión humana, el nombre que sella el destino de toda la creación. La conexión entre el Logos de Juan y este nombre oculto revela una verdad profunda. Solo el Mesías tiene el derecho y la capacidad de pronunciarlo, pues Él es el único digno, el único puro y santo que puede llevar en sí el poder de ese sonido divino sin ser consumido. Es Él quien reunirá a los justos, abrirá los cielos y consumará la justicia final. Los antiguos profetas y el propio Enoc previeron que el nombre permanecería sellado hasta que los tiempos se completaran. Este es un tema recurrente en las Escrituras, donde Dios determina el momento exacto para cada evento, incluida la revelación final de ese nombre. La profecía escatológica revela que cuando ese día llegue, el cielo se abrirá, el juicio será manifestado y el reino eterno será establecido. Es un momento que traerá tanto temor como esperanza, porque la pronunciación de ese nombre no es solo un llamado a la destrucción, sino también a la redención.
Es el sello final que distingue a los que pertenecen a Dios de aquellos que resisten su gobierno. Es el hito de la consumación, la última palabra que define el destino eterno de la humanidad. La importancia de esa última palabra está más allá de nuestro tiempo lineal. Trasciende el pasado, el presente y el futuro, pues, al ser pronunciada, el nombre resuena en el infinito, alterando la propia textura de la existencia. Ese es el poder que Enoc comprendió y respetó, y que Jesucristo, como el Logos encarnado, está destinado a manifestar en el tiempo preciso. Mientras tanto, permanecemos en un estado de expectativa, aguardando el cumplimiento de las profecías y la manifestación del nombre. La historia nos muestra que momentos decisivos han sido marcados por señales y advertencias, y la Biblia nos exhorta a vigilar y estar preparados, pues el día está próximo. Por eso, la pregunta final es profunda. ¿Crees que el nombre aún está lejos de ser revelado? ¿O será que, como Enoc vio en su visión, ese momento está más cerca de lo que imaginamos? Este es un convite a la reflexión y a la vigilancia espiritual, porque la última palabra aún está por ser pronunciada, y cuando lo sea, nada permanecerá como antes. Comenta abajo, ¿crees que el nombre ya está siendo susurrado nuevamente entre los cielos y la tierra? ¿Qué señales crees que indican la cercanía de ese momento? Comparte tus impresiones y dudas, porque esta es una verdad que necesita ser debatida y comprendida por todos los que buscan la luz.